Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Llena de el Señor gracia, el está Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre Bendito todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y nuestra en la hora muerte. de nuestra Amén. muerte. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Entonces estamos en el capítulo 17, que lleva por título María en el siglo XX, entre la libertad y el totalitarismo. Y hemos ya platicado el primer punto, que es el siglo innominable. ¿Por qué innominable? Pues es innominable porque tiene varias perspectivas, varios criterios con los cuales se puede designar. Entre otros, lo que nos propone Eric Hobsbawm, que dice que en este siglo XX se ha visto el siglo extenso. El siglo extenso fue el siglo XIX, que comenzó con la Revolución Francesa y duró hasta la Primera Guerra Mundial en 1915. Pues que el siglo XX es el siglo breve, según la definición de Eric Hobsbawm, porque este siglo XX comenzaría después de la Primera Guerra Mundial en 1916 y concluiría con la destrucción de las Torres Gemelas en el 2001. Entonces sería, por eso le llama el siglo breve. También le llama el siglo de la decadencia, porque según este autor, Spengler, dice que se había hablado ya de la decadencia del hombre, porque el hombre se ve reducido a ser siervo de las máquinas. Al final del camino por el cual se nos encaminó con la Revolución Francesa se encuentra el nihilismo. Es la opinión de Spengler, por eso lo llama el siglo de la decadencia. Otros más vieron en el siglo XX el siglo del naufragio, el autor Blumenberg, o incluso el siglo del final de la historia, por el autor Fukuyama. Y Bruno Forte, en los últimos 20 años del siglo XX, dice que ponen esos últimos 20 años del siglo XX, ponen fin a la parábola de la época moderna, porque en esa parábola, en esos últimos 20 años del siglo XX, dice este autor, Bruno Forte, que ocurre la ilustración, ocurre la crisis de la ilustración y ocurre la aparición de la posmodernidad. Entonces, que por esos tres detalles, Bruno Forte afirma que este siglo XX es el fin de la democracia liberal y que por eso se encuentra en los últimos 20 años del siglo XX la aparición de la ilustración, la crisis de la ilustración y la aparición de la posmodernidad. Y luego también dice el profesor de Fiores que también se ha llamado como siglo del ecocidio o siglo de la antiecología. ¿Por qué? Porque hay muchas señales de alarma en las que crece la desertización a resultas de la tala inmoderada de los bosques, de los incendios monumentales de los bosques, aumenta la contaminación de las aguas, de la tierra, del aire, por sustancias químicas y radiactivas, y se consolida el efecto invernadero por el dióxido de carbono en la atmósfera.
de modo que también se llama el siglo de la antiecología. Y Leonardo Boff propone que este siglo se llame la era de la insensatez, porque además de haber sido suicidas, homicidas y etnocidas, ahora también somos ecocidas. Es decir, cada una de estas palabras tiene una explicación. Dice este autor, Leonardo Boff, que es el siglo de la insensatez, porque Leonardo Boff denuncia el saqueo sistemático de que hacemos víctima a la tierra. Desaparecen 10 especies de seres vivos cada año. El desierto se traga 400 millones de toneladas de suelo fértil y las reservas naturales de agua, petróleo y carbón se agotan. Eso es lo que dice Leonardo Boff, que ocurre en el siglo XX y que por eso se llama el siglo de la era de la insensatez. Todo esto forma parte de una idea de la tierra como reserva de recursos ilimitados. Dice Leonardo Boff que desde esa perspectiva de considerar la tierra como una reserva de recursos inagotables, no se le respeta su autonomía como superorganismo vivo. Leonardo Boff, siendo brasileño, pues se refiere aquí a la gran madre de los antiguos, la Pachamama de los indígenas brasileños, la Gaia de los cosmólogos modernos. Además, las sustancias químicas contaminan los mares, envenenan la tierra, los plaguicidas adulteran los alimentos, los residuos radiactivos permanecen por espacio de 100,000 años, la capa de ozono, escudo protector contra los rayos ultravioleta, se resquebraja. Las armas atómicas pueden provocar el invierno nuclear, mientras que la secuela de sequía de hielo de los casquetes polares ocasiona el recalentamiento cada vez mayor de la Tierra. Y todo ello sucede, según Leonardo Boff, en esta época que llama él la era de la insensatez. Cada minuto se destinan $1.800.000 para fabricar armas. Por tanto, es necesario proceder a una alianza con la tierra. No habrá un arca de Noé que salve a algunos y deje perecer a los demás. O nos salvamos todos o perecemos todos. Pero también se llama el siglo de las profecías de Fátima. Así se puede llamar porque en 1917 María se apareció a los 3 pastorcillos y a fines del siglo se publicó la tercera parte del secreto de Fátima. Vemos pues que el Papa Juan Pablo II explica el sentido del siglo XX, explicándolo a partir del mensaje de Fátima. Es decir, Fátima no es un fuego de artificio, sino una etapa histórica que nos sitúa ante el libro del siglo XX para hacernos comprender que es preciso confrontarnos con el bien y con el mal sin fingir que el mal no existe. El Papa, a quien la intervención providencial de María lo salvó del atentado del 13 de mayo de 1981, cuando el joven turco Ali Akka le disparó en el abdomen, el Papa Juan Pablo II reflexionó sobre el hecho de que ese disparo, ese atentado, había sucedido en el día y en la hora en que Nuestra Señora se había manifestado en Fátima, 64 años antes.
Por esta razón, mientras convalecía en el hospital, en el Policlínico Gemelli, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, hizo que una amiga suya, la doctora Wanda Poltavska, le leyera los documentos de Fátima. A la luz de esa lectura de los documentos de Fátima, el Papa interpretó la historia de lo que estaba viviendo según esa historia de Fátima. Dice el Papa que me he convertido en deudor de la Santísima Virgen. Me he dado cuenta de su grande y maternal protección que demostró ser más fuerte que el proyectil homicida. Eso lo declara el Papa el 7 de octubre de 1981. Es decir, 4 o 5 meses después del atentado, en donde él esperaba de ese disparo, de ese atentado que había sufrido. El sentimiento de deuda hacia la Virgen María llevó al Papa Juan Pablo II en el primer aniversario del atentado, el 13 de mayo del 81, llevó al Papa a regresar a Fátima y hacer que el proyectil que había sido disparado contra él fuese incrustado en la corona de la Virgen de Fátima. Y en esa ocasión el pontífice consideró que el mensaje de Fátima era necesario para interpretar los acontecimientos del siglo XX. Por eso se expresa el Papa Juan Pablo II en los siguientes términos. Los acontecimientos que se han ido produciendo durante este decenio, es decir, 1990 al 91, particularmente en la Europa central y en la Europa oriental, nos obligan a pensar de manera particular en Fátima. Así lo dijo el Papa Juan Pablo II en mayo, el 15 de mayo de 1991. Juan Pablo II lleva a cabo 2 gestos de particular importancia en relación con Fátima. El primero es la consagración del mundo a la Madre de Dios, tarea en la que el Papa compromete a todos los obispos del mundo, con referencia precisa. Y dice que en particular el Papa consagró Rusia a la Virgen Santísima según las peticiones de Sor Lucía del 25 de marzo de 1984. Y la revelación de la tercera parte del secreto que la Virgen le reveló a Lucía el 13 de mayo del año 2000. Y se pregunta el profesor de Fiores si con eso que hizo el Papa Juan Pablo II se cumplió la promesa que había hecho la Virgen Santísima al aparecerse el 13 de julio de 1917. Dice, pregunta el profesor de Fiores, el Santo Padre consagró a la Virgen el país de Rusia y con ello daría origen a una era de paz que se concedería al mundo. Pero de Fiores se responde que todavía es demasiado pronto para trazar la historia coherente de Rusia tras los cambios radicales que han acontecido durante el decenio siguiente a la consagración, es decir, de 1991 al 2001, que sería el decenio siguiente a la consagración que Juan Pablo II realizó de ese país, Rusia, a la Virgen Santísima. Y Juan Pablo II considera que la conversión de Rusia ya se ha realizado, como declaró el 3 de marzo de 1992 el Papa al director del periódico La Estampa, a raíz de un artículo que publicó Mikhail Gorbachev, que publicó
Mikhail Gorbachev en el diario de Turín. Se publicó en el diario de Turín. Gorbachev se refería así en 1992. No debemos olvidar una cosa importante. No fue solo la crisis del comunismo, sino también fue la perestroika. La perestroika, que significa conversión, dice Gorbachev. Quiere esto decir que en la crisis y en la ruptura, en la conmoción, se está produciendo un elemento espiritual, un cambio interior. Así lo declaró Gorbachev a ese diario de Turín, La Stampa, el 3 de marzo de 1992, en donde se refiere el Papa a que en ese decenio subsiguiente a la consagración del 91 al 2001, el Papa Juan Pablo II consideraba que la conversión de Rusia ya se había realizado en lo sustancial, pero que estaba por verse en ese decenio los efectos reales de esa consagración del país de Rusia a la Virgen de Fátima. Por tanto, dice De Fiores que el sínodo de los obispos que se llevó a cabo en 1991 declaró respecto del derrumbamiento del sistema comunista. Incluso muchos no creyentes han visto en estos acontecimientos algo así como un milagro. Es decir, que también el derrumbe del sistema socialista ruso se debería a que Juan Pablo II consagró ese país, Rusia, a la Virgen Santísima. Entonces, pues estos acontecimientos dan pie a este título que le da el profesor De Fiores, el siglo de las profecías de Fátima, puesto que desde 1917 la Virgen les anunció a los pastorcitos que habrían signos importantes de cambio en la humanidad, y con Juan Pablo II, con el atentado del 81, de mayo del 81, y las declaraciones de la consagración de Rusia a la Virgen Santísima en 92, se puede considerar que también el siglo XX es el siglo de las promesas de Fátima. Por eso este autor, profesor De Fiores, nos propone que el siglo XX también se puede llamar así, el siglo de las profecías de la Virgen de Fátima. Otro nombre que atribuye el profesor De Fiores al siglo XX es el siglo de los mártires. ¿A qué se refiere? Dice que en este siglo hubo 26 millones de cristianos que cayeron bajo los sistemas ateos, regímenes políticos en los que pagaron un alto tributo de sangre y que fueron discriminados sistemáticamente durante décadas. Entre estos mártires resalta el padre Maximiliano María Kolbe, el más célebre y conocido del siglo XX porque fue prisionero en Auschwitz y en aquella noche de la compasión hizo relampaguear el amor, ofreciéndose a ser sacrificado en lugar de su compañero de cautividad que tenía esposa e hijos. En este sentido, la profecía apocalíptica de la tercera parte del secreto de Fátima puede interpretarse como la confidencia que la Virgen hizo a los pastorcillos el 13 de julio de 1917. Entonces el Papa Juan Pablo II encargó al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Angelo Sodano, la tarea de publicar en sus líneas más importantes lo que Monseñor Solano llevó a cabo en ocasión de la peregrinación de San Juan Pablo II a Fátima, el 13 de mayo del año 2000.
Y así lo dice el cardenal Monseñor Sodano. Dice que la visión de Fátima se refiere principalmente a la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y contra los cristianos. Y esa lucha entre los sistemas ateos y los cristianos describe el sufrimiento por los que están pasando los testigos de la fe en el último siglo del segundo milenio, es decir, el siglo XX. Dice el cardenal Sodano que este periodo del siglo XX, en los últimos años, es un interminable vía crucis guiado por los papas que han gobernado, que han estado al frente de la Iglesia durante el siglo XX. Según la interpretación de los pastorcitos que recibieron la revelación de parte de la Virgen de Fátima, se puede confirmar lo que declaró Sor Lucía, la vidente de Fátima, cuando era niña, pero que lo afirma en 1980 en el 87, cuando fue el atentado contra el Papa allí en la Plaza de San Pedro. De modo pues que también la vidente Lucía aporta esta interpretación de las profecías de Fátima, porque dice que el obispo vestido de blanco era el Papa Juan Pablo II. También él caminando hacia la cruz entre los cadáveres de los mártires del siglo XX, obispos, sacerdotes, religiosos, numerosos seglares. También el Papa vestido de blanco cae como muerto, cae por tierra bajo los golpes de un arma de fuego. Esa fue la interpretación que dio Sor Lucía a la tercera parte del secreto de Fátima, y que, como vemos, puede referirse perfectamente al atentado que sufrió el Papa. También el cardenal Ratzinger, en esa época era cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, puso en conocimiento que la tercera parte del secreto de Fátima se adhiere a la interpretación del cardenal Angelo Sodano, y por ello se ha reconocido como verdad la interpretación de Sor Lucía respecto del hombre blanco que se derrumba en esa visión que tuvo Sor Lucía y que coincide con el atentado que sufrió Juan Pablo II. De modo pues que los elementos que nos aporta el profesor de Fiores para comprender por qué también podemos llamar al siglo XX el siglo de las profecías de Fátima, coincide con estos cuatro elementos que nos ofrece, por una parte Angelo Sodano, por otra parte la vidente Lucía, por otra parte la explicación de el cardenal Ratzinger, que era prefecto de la doctrina de la fe, y la interpretación que el propio Juan Pablo II le dio a ese atentado, porque incluso hizo que la bala, el proyectil que entró en su cuerpo del Papa, el Papa lo llevó como signo de victoria y lo puso en la corona de la Virgen de Fátima. Así pues, tenemos que este siglo XX tiene muchas formas de definirse, tiene varios elementos con los que se puede denominar. Ya hemos dicho que el profesor de Fiores le dice el siglo innominable, el siglo breve, el siglo de la decadencia, el siglo del ecocidio, el siglo de las profecías de Fátima y finalmente el siglo de los mártires. Con todos esos nombres se puede denominar el siglo XX por los datos que nos aporta el profesor de Fiores para interpretar los acontecimientos que han ocurrido en este largo siglo XX.
Y después pasa el profesor de Fiores a hablar de la cultura que se desarrolla en el siglo XX como para poner un marco de interpretación a la devoción mariana en este siglo XX. Y dice de Fiores que el siglo XX está repleto de acontecimientos luctuosos, de avances científicos, de vislumbres de esperanza, y que prosiguen surgiendo corrientes filosóficas y culturales que dan origen a movimientos de gran influencia en la cultura occidental. Dice el profesor que las corrientes de cultura del siglo XX no se focalizan en una cualidad o en una facultad del ser humano, sino en el hombre en sí mismo o en la libertad con la que él se identifica. De modo pues que estos cambios a los que se refiere el profesor de Fiores acerca del siglo XX afectan a todo el ser humano, a la libertad misma del ser humano, no de una manera abstracta, sino que propone el profesor de Fiores que el camino histórico y cultural se caracteriza por estos movimientos, estos acontecimientos que apuntan al hombre existencial y a su libertad y a su consistencia. Por eso los éxitos de este nuevo humanismo consisten en que muere el hombre ilusoriamente libre. Y de ahí surge la filosofía del estructuralismo. Y también dice el profesor de Fiores que se instauran los regímenes totalitarios de Stalin y de Hitler, que exterminan bárbaramente a millones de personas. El rostro más amable del siglo lo ofrece la ciencia, porque en el siglo XX se descubre la energía atómica y se explora la Luna en 1969 y se propicia el desarrollo de la informática. El occidente europeo alcanza grandes metas, pero entrelazadas con fenómenos malignos o fenómenos de corte ambiguo, como el desencanto de la juventud, el terrorismo, los secuestros, la difusión de la droga, la difusión de la cultura de la muerte y el retroceso en el ámbito privado, que ya con anterioridad se había producido respecto de los ataques contra los mitos de la Ilustración, bajo el impulso de un mayor conocimiento del hombre. Entonces, como ven, el profesor de Fiores aquí denuncia la contradicción que ocurre en el siglo XX, que si bien es un siglo en donde la ciencia y la técnica progresa, sin embargo, también la contradicción de este siglo consiste en que se producen ataques radicales contra el conocimiento y hay un impulso de aumentar el conocimiento del ser humano a pesar de esos ataques por parte de las fuerzas contrarias a la civilización. Habla del materialismo científico y del espiritualismo europeo, que enfrentan al ser humano en Europa hacia un mundo del espíritu y en donde se protesta contra la reducción positivista del hombre, en donde el positivismo afirma que el hombre es interioridad y libertad, que el hombre es conciencia y reflexión. Blondel se plantea el dilema de la vida humana, que si tiene o no tiene sentido, y responde Blondel concentrándose en la acción, en la que queda tipificada la vida humana. Entonces, para Blondel, el sentido de la vida humana se encuentra en la acción que desarrolla el ser humano. Henri Bergson, en su libro de la evolución creadora, rechaza el determinismo
y defiende el carácter irreductible de la conciencia creativa, que es un impulso vital del ser humano. También el modernismo, que será condenado por el Papa Pío X en 1907, ese modernismo se inserta en las corrientes de rehabilitación del sujeto, porque al sujeto no se le puede imponer una verdad revelada. La esencia más importante del sujeto del siglo XX debe ser el fruto de su propia maduración interior. Tras la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, la corriente de la maduración interior que se propone en el siglo XX por las diferentes corrientes, encontramos que se va difundiendo por Europa la corriente del existencialismo, en contraposición con el optimismo de las filosofías esenciales. La corriente del existencialismo considera al hombre como un ser finito, que es presa de la angustia y el absurdo. Es el hombre arrojado al mundo sin su consentimiento. El hombre, según Heidegger, es Dasein, un ser ahí, es decir, que se encuentra siempre obligado a decidir. El filósofo alemán Heidegger plantea la pregunta acerca del sentido del ser, pero no entiende el ser como la objetividad o como la esencia o como la simple presencia. Dice Heidegger que la naturaleza, la esencia del ser ahí, consiste en su existencia, y tal existencia da nombre a la corriente filosófica del existencialismo, que la existencia no es una realidad dada por la naturaleza, predeterminada, sino que se va realizando en la medida que el ser humano existe. Es un salir de sí mismo hacia la autoplasmación de su propia conciencia, de su propio ser, de su propia historia. Por ello, la existencia es incertidumbre, es problematicidad, es riesgo, es decisión, es impulso hacia adelante. El hombre se hace a sí mismo tomando libres decisiones a lo largo de toda su vida. Es pues la filosofía que prevalece en el siglo XX, el existencialismo, que queda explicada por este filósofo alemán, Heidegger, con esas palabras que nos resume el profesor de Fiores, en donde dice que el optimismo de las filosofías existencialistas chocan contra la filosofía existencialista, porque la filosofía existencialista, a diferencia de las filosofías esencialistas, considera al hombre como un ser finito, presa de la angustia y del absurdo. El ser humano es arrojado al mundo sin su consentimiento. Por eso Heidegger afirma que el ser humano es un Dasein, es un ser ahí. Es decir, se encuentra siempre acuciado a decidir. Por eso el filósofo alemán Heidegger plantea la pregunta acerca del sentido de ser, pero no entiende el ser como objetividad, sino que lo entiende como la existencia del ser humano, que es una existencia que... Hola, Jesús. Hola, maestra, ¿cómo estás? ¿Puedes contestar? Sí, dime. Carolina, voy a cerrar su micrófono porque soy una voz muy rara. Estamos en clase, disculpe. Entonces, el filósofo alemán Heidegger se refiere al existencialismo como la existencia del ser humano, y que es una existencia que obliga al ser humano a decidir constantemente qué es lo que tiene que hacer con su propia existencia. Por ello, el hombre es incertidumbre, es problematicidad, es riesgo, es indecisión, es impulso hacia adelante. El hombre se hace a sí mismo tomando decisiones libres
que debe realizar a lo largo de toda su existencia. En el libro que propone Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo, la concepción de la libertad del hombre encuentra su máxima expresión, porque dice Sartre que el hombre no es una esencia inalterable, sino que es un ser en proyección, un ser que constantemente se está realizando a sí mismo. Si realmente en el hombre la existencia precede a la esencia, no sería posible explicarla con referencia a una naturaleza humana ya producida cuando nace el ser humano. Es decir, que no existe el determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. Más bien, el hombre está condenado a ser libre. Y esa es la expresión famosa de Jean-Paul Sartre, que se refiere a la definición del ser humano desde el punto de vista del existencialismo. El hombre está condenado a ser libre, porque fuera de sí mismo no hallará ninguna señal que lo oriente. El triunfo de la razón de Hegel continúa la experiencia filosófica del existencialismo y el triunfo de la razón sistemática señala el trágico destino a que la condición del ser humano de ser libre lo enfrenta para que pase su vida, su existencia trivial, la realice en una existencia auténtica. Bueno, pues vamos a dejarle ahí, nos vemos.